Muy bien. Entonces, ahora que ya estamos grabando, volvamos a volver. Entonces, ¿a qué llamamos fotones? Entonces, este pulso de luz que al pasar por un divisor de haz solo activa un detector o solo activa un píxel en una pantalla. ¿Sí? Y sin embargo, sabemos que en un interferómetro presenta interferencia. ¿Sí? Porque, ¿no? Y entonces vamos a poner al mismo tiempo ¿sí? Cada fotón en un interferómetro ¿sí? Bueno, vamos a ponerle así, ¿sí? Muestra interferencia, ¿sí? Que no puede explicarse ¿sí? Si el fotón, bueno, más que no puede explicarse, vamos a ponerlo más fuerte, perdón, que no puede, vamos, perdón, ustedes, como estoy armando, que no se observa si se determina el camino que el fotón siguió en el interferómetro. ¿Sí? Y entonces esto es una de las muchas cosas que no entendemos, pero a las cosas que no entendemos en física les ponemos nombre. Entonces, como les ponemos nombre, decimos, ah, claro, eso es la dualidad partícula-onda. ¿Sí? Pero esto no explica nada, simplemente nombra lo que no entendemos. ¿Sí? Que es algo que muy común en la física y en la ciencia. ¿Sí? Este, pero bueno, ahí está. Entonces, esta parte la vieron con Pedro y la vieron conmigo. ¿Sí? Entonces, simplemente es agregar, esto pasa. ¿Sí? Ese objeto que se genera con un láser o con la luz del sol y que se comporta como se describe como ondas electromagnéticas, cuando pasa, ¿sí? Cuando tiene intensidades muy pequeñas, tiene dos comportamientos al mismo tiempo que no entendemos, que no tenemos un lenguaje en la física para hablar de eso, aunque sí lo podemos describir matemáticamente sin ningún problema usando esto que estamos usando ahora, que es la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, si quieren, incluso lo voy a poner por escrito.
porque si alguien les pregunta de dónde sacaron esas ideas tan ridículas, dicen que yo les dije y por lo menos me echan la culpa a mí. ¿Sí? No lo podemos explicar en palabras, pero sí lo podemos describir usando la mecánica cuántica, ¿sí? En términos de probabilidades. ¿Sí? Entonces esta es mi visión y creo que, digamos, lo que podrán ver es que hay gente que dice, no, pero seguro que va a haber un día otra descripción. Bueno, hay diferentes expectativas y hay una gran variedad de formas de pensar en las cosas. Pero todos los seres humanos todo el tiempo tenemos muchas ideas contradictorias que vamos usando al mismo tiempo, ¿sí? A medida que se nos van armando para ir por la vida. ¿Sí? Siempre, por suerte, nuestra vida, nuestras interacciones son tan complejas que todo el tiempo estamos armando, ¿no? Cosas y sí, luego siempre nos parece que somos muy racionales y que todo lo hacemos con muchísima lógica. Hola Emanuel, veo que prendiste la pantalla. ¿Quieres comentar algo? No. Muy bien. Bueno, entonces esta es la parte de los fotones. ¿Sí? Breve repaso de algunas ideas de qué son los fotones. Pero el punto es que solo se pueden detectar de esta manera. Entonces ahora luego hablamos de la polarización de la luz y por lo tanto de los fotones. ¿Sí? Entonces dijimos que hay unos objetos que se llaman, por ejemplo, divisor de haz polarizante, ¿sí? Y este también es un divisor de haz, y aquí entra un rayo de luz cualquiera, pero por aquí saca polarización solo horizontal y por aquí solo vertical. Y esto es la ventaja. Hay otro objeto muy parecido que es el polarizador. Nada más que el polarizador absorbe, ¿sí? Entonces viene un haz de luz, acá tengo el polarizador y aquí lo que sale, digamos, es solo horizontal. La parte vertical, ¿sí? Esto es, absorbe la polarización vertical, absorbe. ¿Sí? Acá se perdió la polarización vertical, acá simplemente lo separa. ¿Sí? Los dos se usan, muchos. ¿Sí? Luego tenemos otros objetos que se llaman lámina de media onda. ¿Sí? Que lo que hacen es rotar, ¿no? Entonces, si tengo aquí una polarización horizontal y aquí tengo mi lámina, viene H y sale, por ejemplo, diagonal. ¿Sí? La rota la polarización. O si, por ejemplo, estoy mandando diagonal,
y viene acá y sale vertical. ¿Sí? Me cambia de horizontal a diagonal, de diagonal a vertical, de vertical a antidiagonal y así. ¿Mm? O sea, gira la polarización, eso es la actividad óptica. Si pudieron revisar esa parte, los que no habían tenido cursos de óptica pudieron ver un poquito qué dice Wikipedia de la actividad óptica, ¿sí? ¿Tienen dudas de eso? ¿Comentarios? Y tenemos otro objeto que se llama lámina de cuarto de onda. Y son objetos, ¿sí? Estos son objetos que se usan. Entonces, si acá viene horizontal y tengo esta lámina, lo que va a salir acá es algo que en realidad va a estar así, va a tener polarización derecha, ¿sí? Y al revés, si tengo una cosa con polarización derecha y lo paso con la lámina, va a salir vertical y así. ¿Sí? Entonces, lo importante, la intención de esto, quizás para algunos de ustedes es algo totalmente desconocido y estos son aparatos rarísimos, ¿sí? Pero en realidad son unos objetos como estos, de mejor calidad. A ver si ahora seguimos teniendo mucha luz, pero alcanzan a ver la diferencia entre ahí se ve más oscuro y ahí se ve más transparente, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Muy bien, entonces esto es, o sea, ¿por qué dedicarle varias semanas del curso a hablar de polarización? Porque lo podemos ver, ¿sí? Entonces es más fácil pensarlo, por lo menos, porque si no, es un montón de cosas, palabras, fórmulas que yo les cuento y ustedes se tienen que aprender para hacer la tarea, ¿sí? No, no hay forma de aterrizarla, ¿sí? Entonces, de los muchos grados de libertad que tiene la luz tiene frecuencia, tiene una dirección, tiene un frente de onda y una dirección perpendicular al frente de onda. El frente de onda puede tener muchas formas por motivos de simplicidad. En la clase hablamos solo en el repaso de ondas planas, pero y además ¿sí? Existen los modos del haz, que es la imagen que un haz proyecta sobre una pantalla, que puede ser más o menos circular, con un degradé más intenso al centro y menos intenso a los bordes, pero que puede tener muchas otras formas y esos modos se pueden controlar y se pueden manipular. ¿Sí? Y entonces lo que hablamos la clase pasada es que para determinar, bueno, a ver, hay dos cosas. Perdonen que les hago, yo sé que para ustedes es más complicado que para mí para borrar. Entonces, los detectores de luz miden irradiancia, ¿sí? Y esto es la energía depositada por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Sí? Y siempre miden promedios temporales.
y lo que miden es proporcional a E cuadrado. ¿Sí? O sea, donde E... Entonces, les decía, la luz tiene una frecuencia enorme, 10 a la 14, 10 a la 15 Hz, la luz visible. Entonces, aún en tiempos muy cortitos, se están haciendo promedios sobre sobre muchos ciclos. Y además, la luz natural, ¿sí? Entonces, la luz siempre tiene polarización. Entonces, vamos a poner eso, ¿sí? La polarización es la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? La luz natural, la del sol, tiene polarización promedio nula. O sea, en promedio se dice que está no polarizada. Pero esto ya hay que entenderlo, es que no existen ondas electromagnéticas no polarizadas. Pero si ponemos un detector de polarización, los pulsos que vienen del Sol son muy cortos, tienen una duración temporal de unos 10 a la menos 10 segundos cada uno, y están llegando con todas las polarizaciones, ¿sí? Porque fueron emitidos hace unos 8 minutos y medio en la superficie, en la corona solar. Entonces, cualquier detector que promedie sobre un microsegundo, una millonésima de segundo, está viendo miles de fotones que están llegando en todas direcciones y en promedio, ¿sí? No va a haber ninguna polarización. Entonces, la luz no polarizada es la luz que en promedio no tiene polarización, ¿sí? Instantáneamente sí tiene, pero eso tenemos que distinguir, es parte, digamos, a mí les cuento todo esto porque yo que no me dedico a la óptica, me costó un rato recorrer este camino, decir, a ver, pero ¿cómo es que hay luz no polarizada y cómo funciona? Bueno, tiene que ver, esto es lo que se puede medir, ¿sí? No se mide la polarización instantánea. ¿Está bien? Pero un fotón siempre va a tener polarización. Ese sí, porque es uno solo. Entonces, en cambio, ¿sí? Por otro lado, la luz láser está muy polarizada. O sea, está casi 100% polarizada. Entonces, y de todos modos, si queremos luz polarizada, lo más fácil es hacerla pasar por un polarizador. Pues lo que salga del otro lado de la polarización, también, nunca, es decir, en general, uno va a decir, ¿qué quiere decir que tengo solamente horizontal? Uno va a decir, bueno, que tengo 95% de polarización horizontal, que tengo 99%, que tengo 99,9%, ¿sí? O sea, siempre esto va a ser lo que vemos, ¿sí? Y entonces hay otra cosa que es muy importante respecto de la luz. Como solo podemos medir
intensidades o en el caso individual contar fotones uno por uno, ¿sí? Entonces se necesitan al menos 3 mediciones diferentes del mismo pulso de luz para caracterizar completamente su polarización. ¿Sí? Entonces hablamos de 3 bases, ¿sí? Una horizontal vertical, una diagonal antidiagonal y una circular izquierda y derecha. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, uy, qué feo que quedó esto. Entonces, recuerdan, lo que decíamos es, si yo quiero caracterizar completamente la polarización de un pulso de luz, necesito mandarlo a un divisor de haz y de ese divisor de haz a otros 2 divisores de haz, entonces voy a tener 4 pulsos y ahí puedo hacer 4 mediciones que hablábamos la clase pasada, y 0, y 1, y 2, y 3, y una de ellas simplemente es absorber la mitad, la I0, y luego es contar la componente horizontal nada más, y luego medir solo la componente diagonal, y luego medir solo la componente derecha. Y tomando combinaciones de eso, ya se puede caracterizar completamente la polarización. ¿Sí? Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque con un fotón individual para uno solo, ¿sí? Solo es posible determinar su polarización en una base. Y eso me deja totalmente, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Su polarización en las otras 2 bases está completamente indeterminada. ¿Sí? Y acá estamos usando la palabra indeterminada exactamente en el sentido
del principio de indeterminación de Heisenberg, exactamente en ese sentido. ¿Sí? Y yo prefiero, en los libros ustedes van a encontrar que se lo menciona a veces como principio de indeterminación y a veces como principio de incertidumbre. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de algo mucho más fuerte, porque incertidumbre es no puedo saber. Pero acá estamos diciendo que no tiene determinada la polarización, que solo está determinada en una de las direcciones. ¿Sí? Entonces, y eso va a ser muy importante. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Algún comentario, una pregunta? No, creo que todo bien. Bien. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿en qué se refleja esto? ¿Sí? Entonces, quiere decir, si yo mando un haz de luz con polarización diagonal, pero ahora voy a mandar un fotón a la vez a un divisor de haz polarizante, ¿sí? Que solo de este lado solo me manda la componente horizontal y de este lado para acá la componente vertical, ¿sí? Entonces, en cada vez que detecte, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ingresa, o sea, lanzo un fotón con polarización diagonal, ¿sí? Cada vez. Y les decía, esto es fácil. Es decir, ¿se acuerdan que la luz recorre 30 centímetros en un nanosegundo? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si yo estoy mandando 1.000.000 de fotones por segundo, que es algo muy estándar, ¿sí? La distancia por medio entre fotones es 300 metros. Entonces, al divisor de A está llegando de a uno a la vez, ¿sí? Entonces, como son fotones, cada vez se activa solo un detector. ¿Sí? ¿Está bien? Y aquí hay dos cosas muy... Cada detector, si tengo si tengo muy bien realizada esa polarización diagonal, cada detector se activa con probabilidad 1/2. ¿Sí? Y desde el punto, según la física cuántica, que es otra forma de decir hasta donde entendemos, es
imposible predecir cuál detector se activará cada vez. Lo cual es simplemente otra forma de decir que las detecciones son eventos al azar. ¿Sí? Y azar, hay cada una de estas cosas tiene un montón de trabajo atrás, hay mucha gente que ha trabajado y muchas de estas cosas son técnicamente bastante difíciles de definir, ¿sí? Pero una buena definición de azar es que todos los resultados posibles son igualmente probables. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos de probabilidad. No hablamos mucho de azar cuando hablamos de probabilidad, pero esa es, ¿sí?, una buena definición. ¿Sí? Todos los resultados posibles son igualmente probables. ¿Sí? Y esto es algo muy diferente de lo que ustedes trabajaron en su curso de mecánica clásica, de electromagnetismo, de ondas, donde si yo conozco un sistema, las condiciones iniciales, en general en los cursos previos ustedes tienen unas ecuaciones diferenciales cuyas soluciones me dan todo el comportamiento futuro. O sea, eso se dice de que la física clásica es determinista. ¿Sí? Si yo conozco las condiciones iniciales y conozco las ecuaciones, si tengo una buena descripción de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, puedo describir lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Digamos, eso tiene serias dificultades prácticas asociadas al caos clásico y otras cosas, pero es algo que está al menos en la intención o en el discurso, ¿sí? Y en la física cuántica no. Es decir, justo esto de que es probabilista la física cuántica, por eso tomamos unas clases para hablar de probabilidad, es que hay un azar intrínseco, ¿sí? Entonces, eso que les estoy mostrando ahí arriba es un producto tecnológico que ya existe y se llama un generador cuántico de números al azar. ¿Sí? Y justamente se lo hace así. Es decir, hay diferentes versiones, pero estos ya son productos comerciales. ¿Sí? Pueden buscar, incluso si en inglés más fácil, Quantum Random Number Generator. ¿Sí? Y si lo buscan en Google, pueden ver que pueden conseguir uno para su computadora y lo conectan al puerto USB. ¿Sí? Eso ya existe comercialmente. Y hay, digamos, hay unos muy baratos que generan como 1.000.000 de números por segundo, pero la computadora con sus mecanismos pseudo aleatorios pueden hacerlo muchísimo mejor, pero ya hay unos mucho más sofisticados que pueden generar del orden de 1.000.000.000 de números por segundo,
¿sí? Y esto empieza a tener muchos usos, ¿sí? Y probablemente muy pronto las computadoras traigan así dentro del equipo básico generadores cuánticos de números al azar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que se asume es que esto es inviolable, ¿sí? De que no hay forma. Es decir, para hacer, y eso lo vamos a hablar sobre todo mañana, para hacer la seguridad cuántica, la seguridad clásica en las computadoras, la comunicación segura, esa que dice WhatsApp, cuando ustedes ven que mandan un mensaje por WhatsApp y les dice, este mensaje está encriptado de extremo a extremo y nadie lo puede leer, más que el que lo manda y el que lo recibe. ¿Sí? Bueno, tengo algunas dudas sobre qué tan absolutamente cierto es eso para WhatsApp, pero de todos modos hay, cuando entramos, es decir, cualquier página web, con un banco, en una compra en Amazon, ustedes entran a un modo de pago y eso tiene un HTTPS y esa S es de seguro, ¿sí? Y eso quiere decir que las computadoras están compartiendo una clave de muchos números muy larga, ¿sí? Que es muy difícil de desencriptar. Luego mañana vamos a hablar un poco más de encripción, ¿sí? Pero ha habido, digamos, si hay sesgos, hay cierta probabilidad de romper esas claves y entonces enterarse, ¿no? Es decir, uno si está haciendo una compra por internet y pone los datos de su tarjeta de crédito, no quiere que otra gente vea toda esa información, porque entonces podría usar la tarjeta de crédito de uno para hacer compras, ¿sí? Entonces hay toda una cosa de seguridad. Entonces digamos, el hecho de que sea completamente al azar, y eso tiene un montón de retos además técnicos, qué tanto podemos realmente conseguir en un dispositivo real, no en un papelito haciendo cuentas ideales, que sean totalmente sin sesgos, ¿sí? Pero bueno, hay muchas formas de hacerlo y es un área muy activa en este momento de la física, de la ingeniería de sistemas, de la computación clásica y la computación cuántica. Ahora, ¿cómo describimos esto? ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que tenemos las bases para los fotones. Entonces, bases. Y ahora vamos a tener estados para estados de un fotón. Cuando nos referimos solo a la polarización, hay descripciones mucho más completas, ¿sí? Entonces tenemos la base HB, que simplemente son H o V, ¿sí? Perdón, voy a usar la notación y entonces a este lo escribimos como 1, 0 y a B como 0, 1. Tenemos la base DA y entonces a D lo escribimos como 1 entre raíz de 2, 1, 1 y a como 1 entre raíz de 2, 1, menos 1. ¿Sí? Muy bien. Y ahora a R lo escribimos como 1 entre raíz de 2, 1 menos I. Y a L lo escribimos como 1 entre raíz de 2, 1 I. ¿Sí? Y esto es algo que ya vieron con Pedro y estos son los Qets. ¿Sí?
Y ahora tenemos los bra. Si ustedes saben, en inglés bracket quiere decir paréntesis o corchetes, ¿sí? Entonces tenemos los de un lado y los del otro. Entonces esto es importante y ahora la base HB, este es H, que es 1,0, V, que es 0,1. Ahí está la base. Aquí me faltó ponerle la base RL. ¿Sí? Esta es la base de A. Y entonces tenemos D, que es 1 entre raíz de 2, 1, 1. Y A, que es 1 entre raíz de 2, 1, menos 1. Y tenemos la base RL, ¿sí? Y ahora tengo R, que es 1 entre raíz de 2, 1 más I, y L, que es 1 entre raíz de 2, 1 menos I. ¿Sí? Y esa conjugación es muy importante. ¿Sí? Entonces ya con esto, ¿sí? Entonces podemos hablar del estado más general de un fotón. ¿Sí? Y le podemos poner, por ejemplo, teta phi. ¿Sí? Esto es coseno de teta h más seno de teta e a la i phi v. Perdón, y a la notación la puse mal aquí. Esto es un estado y entonces lo tengo que poner así. ¿Sí? Entonces, y tenemos el producto escalar, ¿sí? O en general, si yo tengo un estado, ¿sí? Esto lo habíamos hecho. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Sí? Porque su bra va a ser teta phi así y va a ser coseno de teta h más seno de teta e a la menos i phi por b. ¿Sí? Entonces es importante que vean cómo aquí están cambiando estas fases respecto de estas, esta fase respecto de esta y esta fase respecto de esta. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué esto hago? Porque tengo un producto escalar. Y entonces, si yo calculo teta phi, voy a tener coseno de teta h más seno de teta e a la menos i phi por v por coseno de teta h
más seno de teta e a la más y phi b. ¿Sí? Y esto me va a dar coseno cuadrado de teta HH más coseno de teta, seno de teta e a la menos i phi b con h más coseno de teta, seno de teta e a la más y phi. Esto. Ahora esto es HV más seno cuadrado de teta e a la menos i phi por e a la i phi v. ¿Está bien? ¿Sí me están siguiendo lo que estoy escribiendo? Y entonces, ¿qué vemos? Este vale 1, este vale 0, este vale 0, esto vale 1 y esto también vale 1. Acá se ve por qué necesitaba cambiar la fase. ¿Sí? Entonces el resultado finalmente es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta y esto me da. Muy bien. Y mucho de lo que vamos a trabajar ahora vamos a restringirnos porque esto nos permite incluir polarización circular, el E a la I phi. ¿Sí? Pero vamos a omitirlo en general. Y entonces, vamos a pensar que tenemos dos estados alfa beta. Y vamos a ponerlos, miren, vamos a ahorrarnos la fase compleja y vamos a ponerle coseno de alfa h más seno de alfa v. ¿Sí? Y a beta le vamos a llamar coseno de beta h más seno de beta v. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Si preparamos el estado alfa, ¿cuál es la probabilidad de observarlo
con polarización H, ¿sí? Y con V. Entonces, recordamos la regla, para eso tenemos el producto escalar. La probabilidad de detectar a alfa con polarización H es P alfa H, que es alfa H módulo cuadrado. ¿Sí? Y entonces, aquí pueden ver varias cosas. ¿Sí? Entonces, si acuerdan, que es lo que estamos usando, H con H es 1, H con V es 0, V con H es 0, V con V es 1. ¿Todos saben, usando estos vectores columna y vectores renglón, cómo demostrar esto? ¿O alguien quiere que lo hagamos explícitamente? Lo hicimos la clase pasada. ¿O alguien quiere que lo hagamos de vuelta explícitamente? ¿O es claro para todos? ¿Mm? Es claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, H alfa es H por coseno de alfa H más seno de alfa V. ¿Sí? Y esto me da coseno de alfa HH más seno de alfa HB. Y eso me da simplemente coseno de alfa, de donde esto es coseno cuadrado de alfa. ¿Mm? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cómo se ve esto? Tengo un estado con una cierta polarización lineal alfa, lo mando a un divisor de haz polarizante que manda H por acá y manda V por acá y detecto. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que si hacemos n detecciones, y de esas n vamos a tener unas NH aquí y unas NV aquí, ¿sí? Es el número de clics, ¿sí? Donde NH más NV es N, ¿sí? Entonces, coseno cuadrado de alfa va a ser muy aproximadamente NH entre N. Y seno cuadrado de alfa va a ser NB entre N.
¿Sí? O sea, esto es cuando conectamos las probabilidades con frecuencias relativas. ¿Sí? Número de eventos favorables en cada caso. ¿Sí? Suponiendo que tenemos, acá lo que se está suponiendo es que tenemos un procedimiento para generar muchos fotones iguales en el estado de polarización alfa. ¿Sí? Lo cual razonablemente se puede hacer en el laboratorio con bastante precisión. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, vamos acercándonos, ¿no?, a esto, cómo usamos esos estados y cómo usamos la probabilidad. ¿Sí? Entonces, en general, ¿sí?, entonces, les voy a pedir que hablan la tarea 10 y vamos a trabajar el ejercicio 3 de la tarea 10. ¿Sí? Donde tenemos exactamente un estado alfa, que es coseno de alfa h más seno de alfa b, y un estado beta, que es coseno de beta h más seno de beta v. ¿Sí? Y entonces se les piden dos cosas. Una es mostrar que alfa perpendicular, que es seno de alfa h menos coseno de alfa b, es perpendicular a alfa. ¿Sí? Y la otra es mostrar que la probabilidad de detectar a beta en la dirección alfa o en el estado alfa es P alfa beta y esto es coseno cuadrado de alfa menos beta, y en la dirección de alfa perpendicular es P alfa perpendicular beta, y esto es alfa perpendicular beta módulo cuadrado, y esto es seno cuadrado de alfa menos beta. ¿Sí? Entonces, tienen la tarea 10, por favor, abierta. Esto que estoy copiando acá es el ejercicio. Muy bien. Entonces, van a ir a grupos
y tienen unos 10 minutos para hacer esto. ¿Está bien? ¿Alguna duda antes de ir a grupos? No, todo bien. Muy bien. Vamos a los grupos entonces. Entonces, ya estamos todos de regreso. ¿Cómo les fue? ¿Abrieron sus cámaras en los grupos pequeños? ¿Sí? ¿Pudieron verse las caras o no? La mayoría, o muchos que no abren las cámaras. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí les funcionó? ¿Pudieron platicar en los grupos pequeños? ¿Sí? Quienes no me están entendiendo a mí, ¿están pudiendo tener la confianza de preguntarle a sus compañeros eso que no están entendiendo? Es decir, hoy ya hay dos solamente estudiantes con las cámaras abiertas, Emanuel y Julia, y nada de actividad en el chat. Entonces yo tengo muy poquita retroalimentación de ustedes. Y entonces, digamos, a ver, suele pasar que hay toda una parte del grupo que no está exactamente siendo, dice, bueno, medio entiendo, pero tendría que revisar, me perdí, no entiendo la notación, no le entiendo la letra, ¿sí? Entonces, la idea del trabajo en grupos es que ahí sí puedan preguntar. ¿Mm? Bueno, espero que esté funcionando porque no. Muy bien, Ángel dice, sí, perdieron los Pumas y entiendo que no les cobraron un penal que fue muy penal, todo eso me enteré, pero ni modo, está triste. Entonces Ángel dice que al menos, bueno, ya entendió la anotación y Fernando está dolido por la derrota de los Pumas y sí, así es la vida. No tenemos que reponernos y seguir adelante, ¿sí? De vez en cuando los Pumas salen campeones, eso piénsenlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que el trabajo en grupo ayude. ¿Supieron cómo mostrar que alfa perpendicular es perpendicular a alfa? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la Bueno, se hace con el producto escalar. Exactamente, así lo hicieron. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Porque queremos calcular esto y ni siquiera era construirlo, era solamente mostrar que es así. Entonces tenemos seno de alfa h menos coseno de alfa b por coseno de alfa h más seno de alfa b, ¿sí? Y esto entonces simplemente los únicos que me quedan de productos que sobreviven son este con este y este con este, y esto me da un seno de alfa, coseno de alfa menos
coseno de alfa, seno de alfa, y eso da 0. ¿Sí? Muy bien. Y pudieron calcular el módulo de alfa beta al cuadrado. ¿Sí? Ahí estuvo sencillo, ¿no? Entonces simplemente queremos calcular primero el módulo de alfa con beta. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. ¿Y aquí cómo procedieron? Para llegar al resultado. Pues ocupamos la identidad de la coseno de alfa menos beta, ¿no? Que es igual a eso. Exactamente. Sí, esas identidades a mí siempre, toda la vida me han dado lata en la forma de ceros y cosenos. Nunca me acuerdo cuál es cuál, pero lo bueno es que uno busca en internet identidades trigonométricas y están todas. De hecho, se me hace mucho más fácil con las exponenciales, porque ahí sí se suman los exponentes y ya, no tengo productos, ¿sí? Pero acá, pero bueno, y entonces obviamente esto es coseno cuadrado de alfa menos beta. ¿Sí? Un buen formulario de trigonométrica, sí, es muy útil. ¿Está muy bien? Entonces, y lo mismo para la otra parte, ¿no? Para el seno cuadrado. ¿Sí? Cuando hacen el otro producto. ¿Sí? Porque simplemente alfa perpendicular con beta les queda seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. ¿Sí? Y esto es seno de alfa menos beta. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo, ¿sí? Y esta regla es muy importante, muy útil, ¿sí? Entonces, simplemente vemos que es la proyección, es el alfa, alfa y beta, es el ángulo relativo, ¿no? Es decir, si uno tiene, el amarillo se ve poco aquí. Si yo tengo dos polarizaciones, digamos, este es el eje X y el y tengo aquí, ¿no? Y entonces este es el ángulo alfa, ¿sí? Y si tengo aquí, y este de acá es el ángulo beta, ¿sí? Entonces este de aquí es alfa menos beta, ¿sí? Este que va de acá a acá. Y entonces es el ángulo relativo, ¿sí? Entonces vemos, y vemos la utilidad. Fíjense que es un poquito arbitrario cuál multiplicar el coseno de alfa con h y el seno de alfa con b. Podríamos haberlo hecho al revés, pero tiene la ventaja de que tiene esta lectura tan sencilla de que es la proyección, ¿sí? Y esto se va a generalizar a bases mucho más generales, bases que tienen muchos componentes, ¿sí? Pero yo espero que les ayude a empezar de esta forma con este espacio de Hilbert de dimensión 2. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, ¿sí? Entonces,
Hay algunas formas sencillas de trabajar con operadores. Claro que sí, a ver, en el curso vamos, es decir, no con la polarización, pero una vez, por ejemplo, cuando resuelvan el oscilador armónico, que eso va a ser en enero, van a ver que ahí el espacio de Hilbert en realidad es de dimensión infinita. Acá tenemos dos estados, el H y el B, por ejemplo, ¿no? Pero en el oscilador armónico van a tener un número entero, pero infinito de estados. ¿Sí? Entonces ahí van a tener una base infinita. E incluso pueden tener una base continua, como la base de posición, X. ¿Sí? Así que es una variable continua adentro de una caja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sí, digamos, en mecánica cuántica trabajamos con espacios que tienen bases numerables o no numerables, o sea, que se pueden mapear a los enteros u otras que se pueden mapear a los reales o incluso a los complejos. ¿Sí? Y algunas están acotadas, están en una región y otras son infinitas, no están acotadas. ¿Sí? Y sin embargo hay trucos, nos vamos a restringir en todos esos espacios, lo que sí tiene que haber es un producto escalar y todos los vectores tienen que tener norma 1, porque interpretamos la norma como la probabilidad de encontrar al vector en el estado en el que está. ¿Sí? Y siempre suponemos que un vector en el estado en que está en este momento tiene probabilidad 1 de encontrarlo en ese estado. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquitito de operadores. ¿Sí? Y los operadores simplemente son objetos matemáticos que mapean, en este caso, estados en estados. ¿Sí? Así como una función de los reales a los reales me permite hacer una serie de operaciones y tomo un número real y obtengo otro, ¿sí? Entonces, en general, como en este caso los estados son matrices de 2 por 1, ¿sí? En general son A, B, ¿sí? Los operadores son matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y normalmente estos operadores son lineales, ¿sí? Y van a ser unitarios. ¿Sí? O sea, unitarios va a querer decir que conservan la norma. ¿Por qué? Porque queremos que si tenemos una probabilidad de encontrar a un estado, ¿sí? O sea, siempre encontrar a ese estado en su estado es 1. Y queremos que después de aplicarle una operación, la probabilidad de encontrarlo en el nuevo estado también sea 1. ¿Sí? O sea, esto es cuando no se incluyen pérdidas ni absorciones. ¿Sí?
Entonces, esto de unitarios quiere decir que no se incluyen pérdidas, absorción, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, lo cual, por supuesto, luego uno puede usar formalismos donde meta esas cosas, solamente que, bueno, el formalismo matemático se complica. Entonces, simplemente, digamos, si yo tengo un vector, ¿sí? A ver. Entonces, acá voy a tener un vector XY y acá voy a tener, digamos, un M1, M2, M3 y M4 por AB. ¿Sí? Y esta es la forma más general, con ciertas propiedades. Y un tipo de operadores que son muy usados en mecánica cuántica son los proyectores. ¿Sí? Por ejemplo, y entonces yo siempre puedo proyectar sobre un estado, el P alfa, ¿sí? Y este va a ser simplemente alfa alfa. Si ven, este es un objeto. Entonces, por ejemplo, el pH, si yo proyecto en H, le pongo gorrito porque usamos la P para probabilidad, entonces es una P de proyector, ¿sí? Es HH, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa? Entonces, si yo hago pH sobre un estado alfa, ¿sí? Fíjense lo que va a hacer. Voy a tener a HH, ¿sí? Multiplicando por coseno de alfa H más seno de alfa, seno de alfa V, ¿sí? Y esto me va a dejar H por coseno de alfa HH más seno de alfa HV, ¿sí? Y entonces, este me da 0, este me da 1, y el resultado es coseno de alfa H, ¿sí? ¿Está bien? Entonces me deja solo la componente. Profe, yo ahí tengo una duda. ¿Cómo Dime. se podría interpretar la, o sea, la proyección de H, no, Esto del sí, estado? acá sí, a diferencia de lo que les decía más arriba, aquí tenemos un estado alfa arbitrario con polarización lineal. Puse mi polarización, acá pongo un polarizador que absorbe B, y este sí absorbe, a diferencia de lo que decía antes de otras, absorbe B. Y entonces acá solo sale la componente H. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, y ahora sí, ya tengo, es decir, perdí parte de los fotones, ¿sí? Todos los fotones, si ahora solo quedan componentes, perdí parte del haz, el polarizador está absorbiendo parte de la luz. ¿Sí? Entonces tengo un estado, actué con esto, entonces
un proyector, por ejemplo, un polarizador es un proyector porque me deja solo eso. Lo importante es que esto no me está dando un número, esto es un estado también. ¿Sí? Ok, pero entonces en ese proyector también sería un operador unitario. No, ese no es unitario en este caso porque estoy absorbiendo. ¿Sí? Entonces Ok, muchos van a ser unitarios, entonces sí, perdón que les doy lata, les digo una cosa y luego les digo otra. Entonces los proyectores no son operadores unitarios, lo cual quiere decir que este fue un mal momento para introducirlos, para mencionar los unitarios, porque solo conseguí meterle ruido. ¿Sí? Porque yo les quería hablar de los proyectores. ¿Sí? sí, me quedó más claro, gracias. Perdón, mi pedagogía a veces se empobrece, porque estoy armando sobre el camino la clase y entonces meto cosas que luego en vez de ayudar confunden. ¿Sí? Entonces tengo... Sí, Natalia, ¿querías decir algo? No, 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 era perdón por lo de la pregunta de los unitarios. No, ¿por qué pides perdón? Está excelente la pregunta. Yo pido perdón porque metí ese tema de los unitarios justo, que es un tema muy importante, pero justo acá no ayuda. ¿Sí? Entonces yo soy el que está pidiendo perdón. Entonces dijimos que, por ejemplo, el operador sobre H es HH. Y esto es totalmente general. Para cualquier estado, en cualquier dimensión, ustedes lo van a ver. Pero en este ejemplo en particular, si recordamos, H es 1, 0 y H es 1, 0. Entonces, ¿quién es HH? Fíjense qué interesante, porque ahora tengo el 1, 0 multiplicado por el 1, 0. ¿Sí? Y esto es un producto de matrices. Esta es una matriz de 2 por 1 y esta de acá es de 1 por 2. ¿Sí? Entonces multiplico reglón por columna y me da 1. Y este por acá me da 0. Y este por acá me da 0. Y este por acá me da 0. ¿Sí? Y ese es el proyector en H, visto como matriz. Es que yo ayer, bueno, lo estaba intentando hacer ayer y me estaba saliendo como un escalar. Sí, Ah, estábamos haciendo el producto de vectores al revés, por eso estábamos muy confundidos porque era un escalar y estaba con notación de vector, pues bueno, de una matriz. sí, porque esto es un producto exterior, no es un producto escalar. ¿Sí? Entonces, y esto, entonces siempre, es decir, fíjense que están al revés los bras y los quets. ¿Sí? Entonces, en general, los operadores van a ser matrices que me mapean estados en estados. En 2 por 2 es muy fácil de visualizarlos, pero esto va a ser cierto siempre en mecánica cuántica. Por lo menos siempre que podamos escribir bases numerables. Con los continuos, ahí hay que trabajarle un poquito más. ¿Sí? Cuando tengo bases con etiquetas continuas. ¿Sí? Pero aquí, pero entonces, muy bien. Entonces, ¿sí? Ahí tengo mis proyectores, ¿sí? Y entonces el PV, ¿sí? Es VV y ese podemos ver que es el 0001, ¿sí?
¿Está bien? Y así vamos con cada uno. Para hacer este cálculo del ejercicio 4 de la tarea, es más fácil no trabajar con los vectores, sino simplemente con esto. O sea, una de las cosas que siempre pasa con los proyectores es que los proyectores son idempotentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un estado arbitrario alfa y tengo el proyector alfa alfa, no importa lo que sea alfa, y ahora calculo P alfa, esto va a ser alfa alfa por alfa alfa. ¿Sí? Y esto le quito los paréntesis, los puse para hacerlo muy claro paso a paso nada más, ¿no? Alfa, alfa, alfa. Fíjense que cuando junto dos líneas verticales las hago una sola, ¿sí? Alfa. Y esto por supuesto que siempre es 1. ¿Sí? Eso es la regla. Todos los estados cuánticos están normalizados. Y entonces me queda alfa alfa y esto es P alfa. O sea, idempotente quiere decir que el producto del proyector por el mismo proyector me da el proyector. ¿Sí? Y la interpretación sería que al aplicarse sobre un estado, como ya se absorbió en la otra dirección, ya no puede absorber otra cosa, ¿no? Exactamente. O sea, lo que estamos diciendo es que tengo mi estado. Viene un estado así y pongo un polarizador en la dirección alfa. Este es un estado arbitrario X, ¿sí? Y aquí sale el estado alfa. Y ahora pongo un polarizador igual y si no hay, entonces este sigue siendo alfa. ¿Sí? Ya le quitó todo lo que no estaba en esa dirección, solo queda eso, entonces se sigue. Exactamente. Entonces lo que dice es que una vez que proyecté, si vuelvo a proyectar inmediatamente después y no pasó nada sobre ese estado, tiene que quedarme el mismo estado. ¿Sí? Está más o menos claro esto. Y entonces, si tengo pH, PV, ¿sí? Este es HH, VV, ¿sí? Y esto es H, HV, V, y este es 0. Entonces esto me va a dar 0. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que si tengo un estado arbitrario, ¿sí? Desconocido, y acá tengo un polarizador en H, entonces acá me queda la componente en H nada más, ¿sí? Con algún coeficiente. Y ahora pongo un polarizador distinto en B, pues acá no sale nada. ¿Sí? Eso es, en principio, justo esta imagen. ¿Sí? Yo sé que hay mucho reflejo, pero espero que algo se alcance a ver, ¿no? Es decir, fíjense qué debiera haber acá. Si los pongo en la misma dirección, no debería haber ninguna atenuación. Lo que pasa es que estos polarizadores son de mala calidad y absorben. Entonces, si pongo dos, se oscurece más que si pongo uno solo, pero eso no es por la polarización, es porque estos plásticos
son de mala calidad como polarizadores y entonces también absorben. ¿Sí? Y aquí vemos que no son tan buenísimos polarizadores porque poniéndolos así perpendiculares debería ser totalmente negro aquí atrás, pero se alcanza a ver un poquitito. ¿Sí? Eso porque no son tan buenos, pero lo que estamos diciendo es eso. Si pongo un polarizador en una dirección y el otro en la otra, y son polarizadores realmente buenos que no dejan pasar nada de la otra dirección, pues no sale nada. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora la pregunta es, a ver, aquí pareciera que hay algo. No son como las matrices de Jones, son las matrices de Jones, Andrés, son exactamente las matrices de Jones. Sí, exactamente. Son las matrices de Jones de la óptica clásica, que son las que me dicen cómo manipular la polarización de la luz en óptica. ¿Sí? Sí, sí, a ver, todo lo que se vale para la luz se sigue valiendo para los fotones. Lo único adicional es que en un divisor, al pasar por un divisor de haz y luego detectar, solo detecto el fotón en un lado. ¿Sí? Es decir, no puedo detectar en un pulso de luz clásica, siempre lo puedo dividir y detectarlo en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Con los fotones individuales, incluso para armar imágenes con los fotones individuales, tengo que dejar que se acumulen los puntos. Cada fotón solamente hace clic en un píxel. Eso es lo único extra de la óptica cuántica. ¿Sí? Todo lo de la óptica clásica se aplica, más este hecho de que cuando llega una pantalla a la luz activa de a un píxel a la vez, o cuando tengo detectores, activa de a un detector a la vez. Eso es lo único extra. Pero eso extra le cambia muchas cosas, impide hacer algunas y al mismo tiempo lo hace más poderoso para otras. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo nuevo, no? Tengo este estado desconocido, ¿sí? Lo hago pasar por un polarizador H, luego lo hago pasar por un polarizador D y luego por un polarizador V. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser un HH. Y este va a ser un DD. Y este va a ser un VV. ¿Sí? Entonces aquí lo bonito, entonces lo que tenemos que recordar es que D es 1 entre raíz de 2 H más V. Entonces, y este es un efecto de la óptica clásica, Andrés, y a todos, pero ya que Andrés sacó el tema. O sea, esto pasa con luz clásica igual. Yo tengo dos polarizadores, no pasa nada, pero ¿qué pasa si en el medio le pongo un polarizador en la dirección diagonal? ¿Sí? Entonces, claramente, lo que voy a tener, entonces lo que tengo que tener es HD, ¿sí? Y esto me va a dar un 1 entre raíz de 2. Y voy a tener un dv que me va a dar otro 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Supongamos, entonces, vamos a pensar que empiezo con 1 en H para hacerlo más sencillo.
que este es 1 en h, ¿sí? Y entonces le aplico todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de detectar? ¿Sí? O ¿sí? ¿Sería un cuarto? Un cuarto, exactamente. Porque entonces lo que voy a tener es a la probabilidad de que pase algo al final, va a ser el módulo cuadrado, fíjense que voy a tener el h inicial con h, y luego h con d, y luego d con v, ¿sí? Y ahora aquí yo espero tener 1v, ¿no? Aquí a la salida, porque es lo único que puedo ver. Entonces, lo que estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que al salir, si mandé un H al principio, cuál es la probabilidad de que detecte un V al final. ¿Sí? Y esto va a ser módulo cuadrado, ¿sí? Entonces espero que puedan reconocer este que está entrando de acá, lo estamos representando así. Esto es esto, esto es esto, esto es esto y este es el de salida, ¿sí? Y aquí vamos a tener 1, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1, y esto me queda un medio al cuadrado y me da un cuarto. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes hizo este ejercicio en el curso de óptica? Entonces ahora vamos a pensar que tenemos si lo hicieron o no lo hicieron en el curso de óptica. Yo no, ¿Eh? yo no lo hice. No. Muy bien. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Tengo un primer polarizador que apunta, digamos, en esta dirección, ¿sí? Y un segundo polarizador que apunta un poquitito más arriba. Y un tercero que apunta un poquitito más arriba y un cuarto que apunta así, hasta que el último apunta francamente hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si este tiene, digamos, un ángulo teta U, digamos, a este polarizador, a ver, me voy a poner que este polariza en el ángulo teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí este puede ser la horizontal, ¿no? Y entonces acá el ángulo es 0 grados, ¿sí? Y este último va a ser 90 grados, que es pi entre 2, ¿sí? Y voy a tener en el medio, voy a querer tener n polarizadores, ¿sí? Entonces, cada polarizador respecto del anterior, o sea, teta 2 menos teta 1, va a ser pi entre 2n, ¿sí? Y también todos, ¿no? Es decir, teta
i más 1 menos teta i va a ser también pi entre 2n. Para la hora que hacer las n rotaciones, ¿sí? Voy a tener 90 grados. ¿Mm? Entonces yo sé que si tengo uno en el estado teta 2 y lo preparé en el teta 1, esto lo calculamos y esto es coseno de pi entre 2n. ¿Sí? Entonces, si yo acá envío un estado h y acá me pregunto cuál es la probabilidad de que sea b al final, ¿sí? Voy a tener todo este producto de polarizadores y por cada uno, ¿no? Entonces voy a tener el h con teta 1 con teta 2 con teta 3, teta n menos 1, teta n, y este va a ser teta n con v, pero justo lo preparé, y esto lo quiero módulo cuadrado. ¿Sí? Y esta es la probabilidad de que si metí un h a lo largo de todos estos polarizadores salga un v, ¿no? Y por construcción estoy diciendo que este va a ser un 1 y este va a ser un 1. O sea, puse el primer polarizador horizontal y el último vertical. ¿Sí? ¿Y qué va a ser este? Este va a ser coseno de pi entre 2n, coseno de pi entre 2n, coseno de pi entre 2n. ¿Y cuántos de estos tengo? N veces. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad va a ser coseno de pi entre 2n a la n. ¿Sí? Y ahora lo que quiero es calcular el límite cuando n tiende a infinito de esto. ¿Mm? ¿Saben cómo se calcula ese límite? Yo, la verdad no sé, pero yo creo que va a dar 1, ¿no? Porque, o sea, en el argumento, la n va a tender a, o sea, como tiende a infinito, entonces el argumento va a tender a 0, y entonces el coseno, bueno, pero es que le estamos... Sí, exactamente es eso. Mira, y la idea es simplemente, si yo tengo un ángulo beta mucho menor que 1, coseno de beta es aproximadamente 1 menos beta cuadrado entre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Es la expansión en serie del coseno. Entonces, este límite lo puedo ver como el límite cuando n tiende a infinito. Como n tiende a infinito, el ángulo es muy chiquito. Entonces, esto va a ser 1 menos pi entre 4, perdón, en pi, bueno, vamos a ponerlo mejor, menos 1/2 de pi entre n al cuadrado a la n. ¿Sí? Y es claro que cuando n tiende a infinito, esto me va a dar el límite cuando n tiende a infinito de 1 a la n, que va a ser 1, porque cuando n tiende a infinito, este se va a hacer 0, que es el mismo argumento que daba su compañero. Cuando el ángulo se va a 0, el coseno se va a 1. Eso simplemente lo estamos haciendo un poquitito más formal. ¿Sí? Entonces, si no hubiera, digamos, necesito polarizadores buenos, porque estos tienen mucha absorción, ¿sí? Entonces, acá
no es fácil. Si yo hago una pila de polarizadores, aunque estén todos casi en la misma dirección, voy perdiendo luz por la absorción. Si tengo polarizadores que no absorban, entonces sí, yo puedo poner una pila de polarizadores y hacer rotar completamente la polarización sin perder nada de luz. Esa es la idea. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, entonces en la clase de mañana vamos a hablar de las criptografías. Un poquito revisen, por favor, qué es criptografía. Es un tema era un tema totalmente ajeno a la física. Era algo de la ciencia de comunicaciones, de los computólogos o de otras áreas, de los espías en las películas, ¿sí? Y ahora es un tema de física cuántica muy actual. Pues revisen un poquito qué es la criptografía y mañana platicamos de eso. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Vale, gracias. Todos. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Chao.